Freud y la histeria. Primer clase. Los antecedentes. Por el licenciado Rodolfo Ariza. Hola, bienvenidos a este primer video acerca de Freud y la histeria. Este video es una nueva versión, intenta ser un poco mejorada con respecto al video que ya subí antes a YouTube. En este la idea es hacerlo un poco más elegante, un poco más presentable, editado y con algunos agregados que el otro no tenía, intentando hacerlo un poco más interesante para quien lo pueda ver. Entonces ya podemos empezar. Lo primero, bueno, es comentar lo siguiente. No voy a empezar directamente hablando de Freud, quiero empezar por cosas que pasaron mucho antes de Freud y que me parece que son importantes tenerlas en cuenta. Primero y principal, porque la noción de histeria no es algo que empezara con Freud, ni mucho menos. Tiene una historia muy antigua en la cual fueron pasando muchas cosas, fue cambiando mucho lo que se pensaba de la histeria a través de los distintos autores, los distintos médicos, neurólogos que se fueron ocupando de ella. Y me parece que es interesante hacer un pequeño recorrido acerca de toda esa historia. Por otro lado, también porque es importante a veces, me parece que en este caso pasa eso, tener en cuenta los antecedentes de cómo alguien llega a decir algo nuevo con respecto a, por ejemplo, en este caso, la histeria. Sino muchas veces da la impresión de que son absolutos genios, que bueno, en el caso de Freud y otros más que ahora vamos a ir nombrando lo fueron, pero lo que daría la impresión es que de repente un día se despiertan y escriben una teoría que salió de la nada, ¿no? Que de repente pensaron distintas cosas, las escribieron y solamente de su genio, y no hubiera un montón de cosas sobre las cuales se basaron o les sirvieron para ir formando sus ideas, como si no hubieran tenido sus maestros, como también puede pasar que uno se pierde ciertas cosas que se escriben, por qué se escriben, a quién están discutiendo, qué ideas están discutiendo, qué es lo que se pensaba hasta esa época, y qué es lo que eso que uno lee transforma, modifica, ¿no? Uno puede leerlo y decir, ah, qué interesante, y muchas veces no se da cuenta que eso que está leyendo está discutiendo tal vez siglos de tradición médica, en este caso, y que lo que está diciendo es totalmente revolucionario porque se opone a la idea que comparten todos los neurólogos, médicos, psiquiatras de la época, y que en verdad eso que uno está leyendo que le parece tan trivial o que solamente rescata una o dos cositas, en realidad en su época cuando fue dicho puede haber sido realmente una terrible bomba de tiempo y quizás nos sirve también para entender un poco el contexto en el cual Freud escribe y por qué muchas de las cosas que él dijo generaron tanta resistencia, tanto rechazo, por qué se lo puso tanto la comunidad médica a Freud en algunas cosas. Por todo esto me parece que vale la pena dedicarle un video y medio a hablar de los antecedentes de Freud, todo lo que pasó antes de que Freud empezara a ocuparse de la histeria. Y entonces vamos a empezar por el principio de la noción de histeria. La histeria, como dije antes, no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido hace poquito, sino que muy por el contrario es una enfermedad que ya fue diagnosticada, ya fue mencionada en la antigua Grecia, ya por los primeros médicos griegos, los primeros de la cultura occidental, ya hablaban de histeria. Y lo interesante, lo que vale la pena destacar con respecto a esto, es que el nombre castellano que usamos nosotros de histeria proviene de una palabra griega que significa útero, porque los antiguos griegos consideraban que la histeria era una enfermedad que se producía por una alteración ubicada en el útero, con lo cual ya nos está dando una pauta bastante importante acerca de la histeria, porque obviamente si procede de una alteración del útero, claramente es una enfermedad que afecta pura y exclusivamente a las mujeres, ya que el útero está solamente en las mujeres, los hombres no tenemos útero. Y si bien, esto lo vamos a ir viendo, se cambió esta idea
Hoy en día no se considera para nada que la histeria sea una enfermedad exclusiva de las mujeres. Claramente hay hombres histéricos y bueno, Freud y muchos otros se encargaron de demostrar que así era, pero sin embargo siempre queda esa tradición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso de asociar la histeria con las mujeres. Si bien, como decía antes, Freud se encargó mucho de demostrar que existe la histeria masculina y que no, la histeria, bueno, ya se había demostrado que no tenía nada que ver con el útero, etcétera, etcétera, pero aún en los textos freudianos aparece esa tradición, digámosle, porque, por ejemplo, Freud escribe 5 grandes historiales, que son el caso Juanito, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, el presidente Schreber y el caso Dora. El único que es una mujer es justamente el caso de histeria, Dora. Todos los demás son hombres. Uno podría preguntar, bueno, ¿por qué no eligió un hombre, ya que eligió todos hombres? Además, en esa época se era muy machista. Bueno, quizás tiene que ver el hecho de que se trataba de una histeria. O también los historiales que Freud describe en estudios sobre la histeria, mucho antes de Dora, son todos casos de mujeres. Son todos casos de histéricas. Por lo tanto, quizás hay cierta tradición que persiste aún incluso en Freud, que no consideraba la histeria como únicamente femenina. Pero también en todas las clases, en la mayoría de los textos, cuando se quiere poner el ejemplo de un caso de histeria, se pone el ejemplo de una mujer. Y cuando normalmente se habla de un paciente histérico, por lo general se habla de la histérica. Cuando se quiere hablar en general de estos temas, se dice, bueno, lo que pasa es que la histérica tal cosa o la histérica tal otra. Si bien científicamente nadie hoy en día va a seguir diciendo ni que tiene que ver con el útero, ni que es exclusiva de la mujer, siempre se habla de la histeria en cuanto a las histéricas. Con lo cual esto que empezó ya en el principio de la noción de histeria es algo que persiste en cierto punto, incluso hasta nuestros días, aunque más no sea en las formas de decir al respecto de esta patología. Si bien, bueno, como decía antes, esto empezó en la antigua Grecia, no todos estaban de acuerdo con esta idea. Por ejemplo, Galeno, que es un médico, un nombre bastante conocido, no estaba de acuerdo con todo esto y tenía ciertas discusiones, pero bueno, eso no es muy importante. Lo importante es que se pensaba así en la antigua Grecia, si bien no todos estaban de acuerdo. Tuvieron que pasar muchos años, incluso muchos siglos, para que algo de esto empezara a ser discutido, empezara a ser criticado, para que apareciera alguien que dijera no estoy de acuerdo, lo cual en realidad parece algo muy simple, ¿no? Pero realmente no lo es. Y este tipo de cosas me parece que así lo demuestran, que desde la antigua Grecia hasta el principios del siglo XVII, nadie haya aparecido discutiendo, aunque sea un poco, ciertas cosas con respecto a la histeria, me parece que habla más no tanto de que todo el mundo estaba realmente de acuerdo, sino que ciertas cosas cuesta mucho discutirlas. Cuesta mucho decir, yo no estoy de acuerdo con cierta idea que se viene sosteniendo a lo largo de siglos y que incluso los médicos, los psiquiatras más importantes de cada una de esas épocas haya sostenido y haya defendido. Pero bueno, como decía, tuvo que pasar mucho tiempo hasta más o menos 1618, un poco más, un poco menos, hasta que apareció Charles Lepoix, un francés que dijo algo distinto con respecto a la histeria. Y lo que dijo Lepoix fue realmente muy, muy drástico para la época, ¿no? Fue romper mucho con esta idea que se tenía acerca de esta enfermedad. Porque lo que dijo Lepoix es que la histeria no tenía absolutamente nada que ver con ningún problema o trastorno ubicado en el útero. Muy distinto a eso, Lepoix dijo que la histeria era una enfermedad cerebral primitiva. Y con esto lo que quería decir es que la lesión que producía la histeria, que daba lugar a todos los fenómenos de la histeria, no estaba en el útero, sino en el cerebro. Y al decir que era una enfermedad cerebral primitiva, lo que estaba diciendo era que era una lesión ubicable en el cerebro y solamente en el cerebro. Es decir,
solamente había que buscar esta lesión que producía la histeria en el cerebro y no en ninguna otra parte del cuerpo. Y esto no solo rompe lo que se venía creyendo hasta esa época por cambiar el órgano donde habría que ir a buscar la lesión, sino que rompe también con toda la ideología de la época, porque si estaba ubicable esta lesión en el útero, claramente era una enfermedad que solamente podía aparecer en las mujeres. Ahora, muy por el contrario, si la enfermedad es ubicable en el cerebro, y ya que tanto hombres como mujeres tienen cerebro, a pesar de todos los chistes que se hacen al respecto, también podía aparecer la histeria en hombres. Y bueno, no es muy difícil imaginarse que en una época como principio del siglo XVII, 1618, por ubicar un año un poco más, un poco menos, que aparezca alguien diciendo que la histeria puede aparecer en los hombres, no debía ser muy fácil de aceptar. Todo lo contrario, debía ser algo que a los grandes médicos de la época no les debe haber causado ninguna gracia, ni en lo más mínimo, y ninguno debía estar muy dispuesto a tolerar esas ideas. Tanto es así, tanto debe haber sido sorprendente y romper tanto de esa manera tan drástica con la tradición que se venía sosteniendo y con una ideología muy machista que podemos suponer para esa época, que lo que hicieron con las ideas de Lepoix fue algo muy simple y que se hace muchas veces cuando aparece algo que rompe de una manera muy drástica todo lo que se cree hasta ese momento. Lo que hicieron fue simplemente no prestarle la más mínima atención, no darle ni 5 de bolilla, dejarlo que publique y que hable y que diga lo que quiera, total, nadie le prestó atención y lo que dijo Lepoix quedó publicado, quedó en la historia, podemos decir, pero nadie le prestó atención. Por más que Lepoix había dicho estas cosas, se las escuchó y se las dejó de lado porque nadie, podemos decir, nadie tenía muchas ganas de creerle que la lesión que producía la histeria, en vez de estar ubicada en el útero, podía estar ubicada en el cerebro y por lo tanto, tanto hombres como mujeres podían tener histeria por igual. Pero bueno, más allá de esta ignorancia absoluta que se hizo, muy a propósito de lo dicho por Lepoix, lo que también hizo Lepoix fue iniciar otra tradición que hasta ese momento no se tenía con respecto a la histeria, pero que después se iba a seguir sosteniendo incluso hasta nuestros días. Y fue ponerle a la histeria una compañera, es decir, encontrar ciertas características similares entre la histeria y otra patología y ponerlas como cierto par, ¿no?, de patologías que comparten ciertas características. En este caso, Lepoix, que fue el que inició esta tradición, lo que hizo fue unir la histeria con la epilepsia. Y esto no es simplemente una curiosidad anecdótica, sino que tiene que ver con lo más importante de la histeria, que es cómo se entendía la histeria en cada una de las épocas en las que se habló de ellas. ¿Y esto por qué? Porque la compañera que se le fue adjudicando en cada época a la histeria habla de cómo se entendía la histeria en esa determinada época. Según si a la histeria se la considerara de una u otra manera, se iba a buscar una compañera que compartiera esas características que para cada uno de los autores que la unía con esta otra patología, consideraba que era lo más importante, lo más destacado de la histeria. En este caso, Lepoix la unió a la epilepsia porque consideraba que lo más importante, lo más destacable, lo que más caracterizaba a la histeria eran sus ataques, los ataques histéricos. Y cuando fue a buscar, bueno, dentro de lo que él sabía de lo que eran las patologías, encontró que en la epilepsia también había ataques. Y consideró que eran similares, que eran parecidos. Entonces le pareció que tanto histeria como epilepsia compartían características que las hacían unibles, por decirlo de alguna manera, que se las podía englobar en la misma categoría por estas, como decía, características que tenían en común. Y a partir de ahí, la histeria empezó a ser pensada como similar a la epilepsia. Si bien, bueno, esto hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Esto es lo que dijo Lepoix en 1618 y, bueno, es discutible, ¿no? Sabemos que los ataques histéricos y los ataques epilépticos
son muy distintos y por eso después se va a cambiar esto. Además del hecho de que también se va a empezar a cambiar la idea que se tenía o que tenía Lepoix de la histeria, ¿no? Como que los ataques histéricos eran lo más destacable, lo que más caracterizaba a la histeria. Pero bueno, esto fue un primer corte con lo que se pensaba de la histeria en esa época, que como dije antes, fue una tradición desde la antigua Grecia que duró muchísimos siglos hasta que uno empezó a decir no estoy de acuerdo. Y más allá de que en el momento no se le haya prestado ningún tipo de atención, no se lo haya escuchado, no se le haya dado la más mínima bolilla, es importante que alguien haya dicho no estoy de acuerdo, porque además pasa algo interesante. Durante muchos siglos nadie lo discutió, por lo menos nadie discutió cosas centrales, fundamentales, como el lugar, el órgano donde estaba ubicada la lesión que daba lugar a la histeria. Y cuando Lepoix dice esto, si bien no se le presta atención, claramente esto quedó registrado, si no hoy no tendríamos noticias de que esto pasó, y a partir de ahí empezaron a darse una gran cantidad de cambios con respecto a la noción de histeria. Por lo tanto, quizá Lepoix, si bien no fue muy escuchado en su época con respecto a esto, sí lo que hizo fue decir, bueno, se puede criticar la histeria, no hace falta seguir repitiendo lo mismo, se puede decir no estoy de acuerdo y presentar ideas distintas. Y la prueba de esto es que muy poco después empezaron a aparecer otros autores que criticaron la idea de histeria, la griega, incluso la de Lepoix, y fue cambiando. Es sorprendente ver cómo durante muchísimo tiempo no hubo cambios importantes y a partir de que alguien dice no estoy de acuerdo con algo y yo pienso que es de esta otra manera, parecería que todos empiezan a animarse, a discutir, se envalentonan porque alguien fue el primero y a partir de ahí empiezan a dar sus distintas ideas y eso produce que la noción de histeria vaya cambiando hasta cómo la conocemos hoy. Y estaría bueno empezar a ver los distintos cambios que siguieron a Lepoix, empezando por Willis. Entonces, como había dicho, apareció Willis y uno de los méritos que tuvo Willis fue el rescatar una de las cosas que había dicho Lepoix, tal vez la más importante de las que había dicho Lepoix, porque Willis también consideraba que la histeria no tenía nada que ver con el útero, sino que repitió lo dicho por Lepoix acerca de que la histeria era una enfermedad cerebral primitiva. Y de esa manera reforzaba lo que se había dicho antes con respecto a que la lesión que daba lugar a la histeria no estaba ubicada en ningún órgano del cuerpo que no fuera el cerebro. Por lo tanto, también estaba diciendo que la histeria era totalmente posible en hombres y no era algo exclusivo de la mujer. Lo que hizo Willis también, que marcó el signo de la época, podríamos decir, con respecto a la histeria. Tengamos en cuenta que esto de Willis fue 50 años después de lo de Lepoix, más o menos 1667, un poco más, un poco menos, fue cambiarle la compañera. La histeria a partir de Lepoix empezó a ser considerada parecida a la epilepsia, está unida a la epilepsia, y con Willis esto cambia. Willis lo que hace es sacar a la epilepsia como compañera de la histeria y poner en su lugar a la hipocondría. La hipocondría también es una enfermedad que a lo largo de la historia fue cambiando mucho con respecto a lo que se pensaba de ella. Tengamos en cuenta que al presidente Schreber, el historial freudiano, en un momento lo diagnosticaron como hipocondría y bueno, el presidente Schreber claramente es una estructura psicótica, con lo cual en cierta época la hipocondría se tomaba como algo muy distinto de lo que consideramos hoy, que es la hipocondría. Hoy la hipocondría está más relacionada con estos pacientes que todo el tiempo se sienten enfermos, por más que quizás están más sanos que el médico que los está tratando, pero se sienten enfermos y si le dicen que no tienen nada, después inventan otros dolores y otras cosas y buscan información y dicen yo debo tener tal cosa, pero fue una enfermedad que a lo largo del tiempo también fue cambiando su forma de ser tomada, su forma de ser pensada. Y esto es importante no solamente, como decía antes, no por el dato anecdótico, sino porque habla de qué es lo que se pensaba de la histeria en cada una de estas etapas.
En este sentido, Willis lo que hace es dejar un poco de lado los ataques histéricos como elemento más importante o más característico de la histeria, y en su lugar lo reemplaza por ciertas cuestiones del carácter de los pacientes histéricos. Y en ese sentido empieza a destacar las actitudes de estos pacientes, a los cuales describe como con una actitud muy triste, con ideas de ser incurables, que ningún médico los va a poder curar, de cierta melancolía en sus manifestaciones, en su forma de actuar, en su forma de hablar. Y esto es lo que para Willis es lo más característico de la histeria. No tanto, como decía antes, los ataques histéricos, lo que quizás es más espectacular, sino algo que tiene que ver con el carácter a través de estas manifestaciones. Y en ese sentido, este cambio de pareja de la histeria lo que muestra es que ya no se pensaba esta enfermedad como se la venía pensando antes. Ya no tenía tanto que ver con estas manifestaciones tan explosivas de los ataques histéricos, sino que se empieza a cambiar el ángulo de la visión, por decirlo de alguna manera. Se empieza a pensar que lo característico de la histeria ya no es tanto lo que muestra en los ataques, sino más relacionado con el carácter. Como que eso es lo fundamental o lo más característico de la histeria. Igual esto tampoco duró mucho porque no tardó mucho tiempo en ser discutido. Poco tiempo después apareció Sydenham. Y cuando digo poco tiempo después me refiero a 10, 15 años después de esto dicho por Willis. Y también me llama la atención, ¿no? Cuando veíamos esto de que Lepoix había sido el primero en discutir y después aparecieron muchos otros, ahora también lo que se puede ver es que no solo aparecieron otros, sino que los tiempos se iban acortando. No solo que antes de Lepoix habían pasado siglos sin mayores discusiones, sino que desde Lepoix hasta Willis pasaron más o menos 50 años, y desde Willis hasta Sydenham pasaron 10, 15 años. Es decir, los tiempos se van acortando, aparecen otras discusiones y aparecen otras personas que plantean modelos distintos. Y este es el caso de Sydenham. Sydenham, una de las cosas que hace, tal vez no muy llamativas, es decir que la histeria corresponde a las mujeres y la hipocondría equivalente a la histeria corresponde a los hombres, con lo cual de alguna manera retrocede a la vieja noción de la Grecia antigua en la cual solo las mujeres pueden sufrir la histeria, porque según sus ideas en los hombres no aparece la histeria, aparece la hipocondría, que vendría a ser el equivalente. Bueno, en fin, él lo planteó así. Pero de esta manera se volvería a pensar en que los hombres no pueden ser histéricos, sino que esto solamente les toca a las mujeres. En todo caso, a un hombre le puede aparecer una hipocondría, y según el mismo modelo, la hipocondría no podría aparecer en las mujeres, pero no habría mayores diferencias. Lo que sí cambia Sydenham es nuevamente cómo se entendía la histeria en ese momento. Porque para Sydenham lo más importante no eran ni los ataques histéricos ni estas cuestiones de la actitud de los pacientes, sino lo que él llamaba perturbaciones del carácter. Es decir, lo que Sydenham veía, en este caso de Sydenham por cómo lo veía él, sí, en las mujeres, la histeria para él era exclusiva de las mujeres, presentaban características de carácter que tenían que ver con una furia gigantesca, enormes celos con respecto a, por ejemplo, sus maridos, o también cuestiones que tenían que ver como pasar del amor al odio casi inmediatamente, o también reír de manera muy artística, ¿no? muy mostrarse con una risa enorme o un llanto desconsolado, todo muy actuado, podríamos decir, ¿no? Pero muy espectacular, muy desmedido, y esta risa y este llanto casi sin motivos, o pasar del uno al otro, y que no se entiende muy bien qué es lo que motiva todas estas cosas, ¿no?
estos celos desmedidos, esta risa desmedida, el llanto desconsolado, esta furia totalmente descontrolada. Y esto era lo que Sydenham veía y lo que le pareció que era lo más característico de la histeria. Y a partir de ahí la histeria empezó a ser tomada según estos síntomas, podríamos decir, ¿no? Ya no tanto el ataque histérico ni las cuestiones de esta actitud que mencionaba Willis, sino estas demostraciones bastante desmedidas de las histéricas, podríamos decir, según la idea de Sydenham. Pero Sydenham hizo otra cosa que marcó mucho la historia a partir de ahí hasta mucho tiempo después. Y fue comentar que en la histeria lo que muchas veces pasaba es que las histéricas copiaban síntomas de otras patologías. Entonces el médico tenía que estar muy alerta, primero estar alertado de esto, saber que en la histeria esto pasa. Y no solo esto, sino también estar muy alerta a este tipo de cosas, porque podía encontrar en una paciente ciertos síntomas de, vaya, vamos a ver qué patología, y pensar que en realidad está tratando esa patología, cuando en realidad está tratando una histeria que copia síntomas de otra patología. Y acá empezó un problema, sin duda un problema, no solo para el diagnóstico, como podría ser que un médico que no esté del todo enterado de esto o no lo tenga muy presente, se pueda confundir y diagnostique erróneamente a un paciente, sino que empezó también un problema para todo lo que tuvo que ver con el tratamiento y la actitud de los médicos hacia los pacientes histéricos. Y esto por lo siguiente. Se puede discutir si fue la intención de Sydenham o no, qué es lo que quiso decir, qué sé yo, bueno, no me parece lo más importante en este momento. Lo que sí, Sydenham alertó de esto, y a partir de ahí empezó a tomarse a la paciente histérica como una mentirosa, directamente, como una fabuladora, como una mentirosa, que hace todo a propósito para engañar al marido, al médico, para llamar la atención, bueno, un montón de cosas que hoy, si bien no lo tomamos así desde la parte científica o clínica, no se piensa así, siempre hay cierta idea de que la histérica llama la atención, se muestra para llamar la atención, exagera para llamar la atención, etcétera, etcétera. Algo parecido con lo que decía antes, de relacionar la histeria con la mujer, que hoy nadie lo sostiene clínicamente, nadie va a decir que una histérica finge sus síntomas, pero hay una idea de que hay cierta exageración en la histeria con respecto a un montón de síntomas, un montón de actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta época, finales del siglo XVII, en la cual escribe Sydenham, eso era totalmente imposible de pensar. Hoy lo pensamos porque estuvo Freud antes que nosotros y empezó a hablar del inconsciente de una manera muy distinta a como se lo pensaba antes. Tengamos en cuenta que la palabra inconsciente no la inventa Freud, no es un neologismo freudiano, sino que ya se utilizaba anteriormente a él. Sí es un invento freudiano la palabra psicoanálisis, eso sí es un neologismo, es decir, es una palabra que no existía en el diccionario y que Freud, juntando análisis y psiquis, empieza a hablar de psicoanálisis, y eso sí, empieza con Freud, lo inventa él, y antes de Freud nadie nunca había ni siquiera pensado en algo así. Pero no pasa lo mismo con la noción de inconsciente. Inconsciente era una palabra que se usaba mucho, se usaba comúnmente, pero obviamente se lo usaba de una manera muy distinta a como Freud la empezó a usar. Hasta el momento de Freud, bueno, en esta época en la que Sydenham escribe esto de que hay que estar atento porque la histeria copia síntomas de otras patologías, la idea que se tenía de inconsciente era muy distinta. En esa época lo único que se podía pensar como inconsciente, es decir, alejado de la conciencia, por fuera de la conciencia, son cosas que tienen que ver más con lo interno del cuerpo. Por ejemplo, los latidos del corazón, el proceso de la digestión, la circulación de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uno no se da cuenta, ni mucho menos puede controlar la circulación de la sangre. Incluso fue un descubrimiento muy importante cuando alguien dijo la sangre no está quieta en el cuerpo, sino que circula, tiene tal recorrido, tarda tanto tiempo, etcétera, etcétera.
fue un descubrimiento, fue algo que no era obvio, no era evidente, porque es algo que pasa dentro de nuestro cuerpo como tantas otras cosas y nosotros no tenemos la más mínima idea de que todo eso está pasando. En ese sentido, decían que era inconsciente porque estaba alejado de la conciencia. Y obviamente, si uno ni siquiera está al tanto de algo que pasa, mucho menos puede controlarlo. Por lo tanto, en esa época, lo inconsciente era lo orgánico interno, lo que pasaba dentro del cuerpo, que para esta gente era lo único que podía estar fuera de la conciencia. Muy alejado de todo eso, todo lo que una persona hace con su cuerpo, los movimientos, las palabras que dice, las actitudes que tiene, las acciones que hace, todo eso era imposible en esa época pensarlo como algo inconsciente. No tenía nada que ver con algo inconsciente. Y eso lo podemos pensar a partir de Freud, que si bien utiliza la palabra inconsciente, le cambia totalmente el sentido. Pero en esta época, todo esto que describía Sydenham de los síntomas, la copia de síntomas de otras patologías, estos llantos, risa, celos, furia, desconfianza, amor que pasa a un odio terrible. Bueno, eso claramente no tenía nada que ver con la circulación de la sangre, las enzimas, las neuronas. No. Para ellos era algo totalmente voluntario, era algo totalmente consciente. Y esta gente entonces, a partir de esto que marca Sydenham y que se comprueba esta copia que en la histeria aparece de otras patologías, esta gente lo tomó como que la histérica era una persona mentirosa, fabuladora, engañadora, totalmente consciente de lo que hacía, ¿no? Cuando decía que esto todavía se comprueba, me acuerdo de cuando Freud está tratando a Dora, el caso Dora, uno de los 5 grandes historiales freudianos, y Dora se queja de dolores en la panza. Freud, que bueno, esto lo tenía muy claro y además ya la conocía a Dora, directamente sin ningún tipo de anestesia le pregunta: ¿a quién está copiando usted ahora? Y Dora se queda un ratito callada, piensa y creo que habla de la prima, si no me equivoco. Con lo cual también hay cierto movimiento. Freud no dice ¿qué está copiando usted? Es decir, no le dice, no piensa que está copiando un síntoma, sino que Freud piensa que está copiando a alguien. Y esto no es poca diferencia, no es simplemente copiar un síntoma, sino copiar una persona, con lo cual Freud puede empezar a pensar en la relación entre Dora y la prima, etcétera, etcétera. Pero Freud estaba advertido de esto, no la trató a Dora en el siglo XVII, sino en el siglo XX, principios del siglo XX, pero también apareció esto en el caso Dora en cuanto a la copia que hace la histeria de otras patologías o de otras personas. Pero esto era Freud. En esta época, pensar que esta copia podía ser inconsciente, es decir, que la persona no se diera cuenta o lo hiciera sin querer, por decirlo de alguna manera muy tonta, era absolutamente imposible. Si había una copia, si era algo que se hacía, se tenía que hacer voluntariamente según la ideología de esta época. Y esto fue lo que hizo que empezara una tradición a partir de esto de considerar a la histérica como una simple mentirosa. No hay mucho más que pensar al respecto. Se las consideraba mentirosas que lo hacían a propósito. Y bueno, no es muy difícil imaginarse que si un médico considera que su paciente está mintiendo y le trae un montón de síntomas que en realidad no tiene y que son puras mentiras, bueno, primero y principal, no hay mucho para tratar. La única forma de tratar a un paciente así es decirle: dejate de mentir, no molestes más, no me ocupes el tiempo, que hay gente que está sufriendo de verdad, tomátela y no joda más. Y también crea una actitud de hostilidad, podemos decir, de los médicos a los pacientes, ¿no? Imagínense un médico que viene a alguien diciéndole un montón de síntomas y la persona considera que es todo mentira, directamente, todo mentira. Bueno, crea cierta molestia importante de los médicos hacia las histéricas. Y hay un par de citas que quiero leer de 2 psiquiatras muy importantes de esa época. Uno es Morel, el otro es Fallré. Quizás no nos suenen mucho los nombres, pero en esa época eran psiquiatras importantes que escribían y enseñaban y transmiten muy bien esta idea de lo que se pensaba de la histeria en esta época. La primera es de Morel,
y dice lo siguiente: estos pacientes tienen el hábito de exagerar sus sensaciones. Ellos experimentan la necesidad de que uno se ocupe de sus sufrimientos, pero uno no sabe jamás cómo debería amarlos, porque ellos llevan la manía de la sospecha hasta los últimos límites de lo posible. Se enredan en las suposiciones más bizarras, las más falsas, las más ridículas y las más injustas. El amor a la verdad no es, por otra parte, la virtud dominante de su carácter, dado que ellas, se está refiriendo al sexo femenino, no exponen jamás los hechos en su realidad, y engañan de esta manera tanto a sus maridos como a sus padres, tanto a sus amigos como a sus confesores y a sus médicos. Queda claro al leer esto que no les creía mucho a las histéricas estos síntomas y estas cosas de las cuales las pacientes se quejaban, ¿no? Simples engaños. Es bastante irónico como dice: el amor a la verdad no es lo que estas personas manifiestan, ¿no? No aman la verdad, lo único que hacen es mentir y engañar. Pero si esto es un poco duro, ¿qué podemos decir entonces de la cita de Farré? Farré dice acerca de las histéricas: son fantásticas y caprichosas, pasan fácilmente del entusiasmo a la aversión, de la excitación a la depresión, etc. Las histéricas permanecen frías frente a los más grandes dolores y, por otra parte, son impactadas al punto de experimentar crisis nerviosas por las más simples contrariedades. Bueno, claramente le da con un caño. Ninguno de los dos no solo les cree, sino que tampoco las quieren. No les interesa trabajar con las histéricas porque lo único que hacen, según ellos, es mentir. Y eso se puede ver también en una escena de una película. La película en castellano tiene por nombre Freud, Pasión Secreta, y habla, bueno, obviamente de la vida de Freud, pero hay una escena donde Freud ya está recibido, pero es un joven neurólogo, recién empieza sus prácticas en la clínica de Maynard, y aparece Maynard, la gran autoridad, que va a mostrarle a sus estudiantes un caso de histeria, les va a mostrar cuál es la verdadera naturaleza de la histeria según lo que se pensaba en esta época. Ya no estamos en 1670-80, estamos en finales del siglo XIX, Freud ya estaba recibido, y Maynard, la gran autoridad, les muestra a sus estudiantes qué es realmente la histeria. Veamos la escena. Una nueva paciente, Herr Profesor. Histeria. ¿Quién la ha ingresado aquí? Fui yo, Herr Profesor. ¿Ignora la norma que prohíbe a los presuntos histéricos en mi sección? Estoy ciega, Herr Profesor. No puedo mover la pierna. La conozco, profesor Meiner. Pero esta mujer está enferma. Con su permiso, me gustaría hacerle unas pruebas. ¿Pruebas? Claro, hagámoslas aquí y ahora, Herr Freud. Voy a aprovechar para ilustrarles sobre la naturaleza de la histeria. Silencio. Dice sufrir una parálisis en la pierna izquierda. En una parálisis auténtica, la pierna no estaría tan rígida. Caballeros, la paralítica está interpretando algo más propio del teatro Waltz que de una cama de mi pabellón. Ha asumido sus síntomas a propósito con el fin de llamar la atención, de dar lástima, de escapar a las responsabilidades de la vida. En cuanto a su afirmación de estar ciega, una cerilla. Enciéndala. ¿Qué ven? Se le contraen las pupilas. ¿Creen que es un caso auténtico de ceguera? No. La histeria es como la mentira. Lástima que no exista terapia para eso. Se encargará personalmente Herr Freud de que esta cama quede libre. Bueno, la escena es clara. No les creía en lo más mínimo. Y no solo eso, sino que también nos muestra qué es lo que se tenía como tratamiento de la histeria. Es decir, Maynard considera que la persona está mintiendo y lo que hace es decir: despéjenme la cama. Es una mentirosa, es pura mentira, acá tratamos gente que sufre de verdad, entonces esta persona sáquenla inmediatamente de acá porque no tiene nada y está mintiendo, y dejen la cama para alguien que realmente sufre, que realmente tiene síntomas, que realmente tiene un problema que nosotros, grandes médicos, tenemos que tratar. Y eso era mucho de lo que se hacía con las histéricas. No se les prestaba atención, no había tratamiento.
El único tratamiento para alguien que miente es decirle dejar de mentir. No hay clínica que hacer con la mentira. Y esto era algo que pasaba en esa época. Como muestra la escena, no se trataba a las histéricas. Simplemente no se les prestaba atención y pobres histéricas, ¿no? Y pobres histéricos, que ni siquiera eran considerados histéricos, que tenían todos los síntomas que sabemos que existen en la histeria, que como veíamos en la escena, parálisis, ceguera, nada más ni nada menos. Y cuando iban a los médicos para que los ayuden, los médicos les decían, usted está mintiendo, esto es una simple fábula, usted quiere engañar a su marido, a sus amigos, a su familia, incluso a mí, váyase de acá, no moleste más. Y no tenían ningún tipo de forma de tratar con lo que les estaba pasando. Época dura que por suerte pudimos superar. Después de esto hay otro cambio en la noción de histeria que me parece que vale la pena tener en cuenta, porque se empezó a notar también que en las pacientes histéricas aparecían alucinaciones y delirios. Y a partir de acá empezó a hablarse de cierta psicosis histérica, locura histérica, con lo cual la histeria empezó a estar pensada también con cierta relación a lo que hoy entendemos como psicosis. Si bien hoy claramente esto resulta bastante poco tomado en cuenta, porque la histeria es considerada una neurosis y la psicosis es otra estructura, con lo cual están en campos distintos, podríamos decir. En esta época todavía no estaba esto tan delimitado y había confusiones con respecto a este tipo de cosas, porque el delirio y las alucinaciones estaban del lado de la locura, del lado de la psicosis, y la histeria presentaba estos síntomas. Entonces se pensó que también en la histeria podría haber cierta manifestación de locura, de psicosis, y por eso se hablaba de psicosis histérica. Y lo que pasó también después fue otro cambio en la compañera de la histeria, ¿no? A partir de una noción que fue la de neurastenia. La neurastenia fue creada por un estadounidense, George Bell, y tal vez fue la única contribución de relativa importancia o de bastante importancia de la neurología o de la psiquiatría estadounidense a la europea, ¿no? Esta noción de neurastenia. Y a partir de que esta noción apareció y en Europa fue tomada bastante rápidamente, la hipocondría dejó de ser la compañera de la histeria. La hipocondría pasó a ser tomada más como una psicosis, como lo que decía antes con respecto de un diagnóstico que le dieron a Schreber, diagnóstico de hipocondría, y la histeria pasó a estar acompañada por la neurastenia. Neurastenia que en realidad es bastante difícil describir, ¿no? Y esto es algo que Freud se encarga de criticar y de mejorar, podríamos decir, porque esta noción de neurastenia engloba demasiados síntomas, demasiadas características, hasta el punto de que en realidad cuando uno hablaba de neurastenia puede estar hablando de un montón de cosas distintas, muy distintas. Por lo tanto, decir mi paciente sufre de neurastenia no estaba diciendo mucho, no estaba siendo claro ni específico. Esta noción de neurastenia en parte se creó sobre la descripción de la hipocondría y no era muy específica, ¿no? Freud se mete con esto justamente cuando encuentra esto a alguien tan obsesivo, específico y detallista como Sigmund Freud. Esto le parece totalmente aberrante y hace un cambio con respecto a la noción de neurastenia. Pero hasta este momento, previo a Freud, esto no había pasado y queda la histeria unida a la neurastenia como par, si bien esto después cambia no solo con Freud, sino muchas de las cuestiones que estamos viendo hasta ahora cambian con otra autoridad. Antes hablábamos de Maynard y después tenemos que hablar de alguien que fue una absoluta autoridad y cambió mucho con respecto a lo que se pensaba de la histeria, que fue Charcot, que fue maestro de Freud y tuvo muchísimo que ver en lo que Freud después dirá acerca de la histeria. Pero por el momento vamos a dejar este video acá. Todo lo que dijimos de la historia de la histeria, valga el juego de palabras, queda en la histeria relacionada con la neurastenia en este par.
como una lesión cerebral. Decían algunos que puede ser tanto enfermedad de hombres como de mujeres, otros que decían que no, que aparecía solamente en las mujeres, y a partir de Sydenham y todo lo que vino después hasta Charcot, la idea de las histéricas es que son unas simples mentirosas, fabuladoras, engañadoras, que lo único que quieren es llamar la atención, y lo que se hacía con este tipo de pacientes era mandarla a su casa y de una manera más o menos rústica o más o menos sutil, depende del médico que les tocara en cuestión, cuánto manejaba la diplomacia o cuánto las detestaba a las histéricas. La idea era no jodan más, que acá estamos para tratar enfermedades de verdad y no a simples mentirosas. Es un panorama bastante crudo, bastante feo para las personas que sufrían esta enfermedad, que no les prestaban la más mínima atención, incluso las debían tratar bastante mal, pero ese es el panorama hasta que Charcot empieza a ocuparse de la histeria y empieza a cambiar prácticamente todo lo que se pensaba de la histeria hasta ese momento. Pero eso es algo que vamos a ver en el segundo video. Por hoy terminamos acá.